Muy buenas tardes, estimados participantes, bienvenidos a Bilawyer. Hoy nos encontramos en una nueva sesión, el cual vamos a desarrollar la 9ª sesión, y para esta oportunidad tenemos la gratísima presencia del doctor Tino Vargas Rasyo, quien va a disertar sobre las causas de extinción de la relación laboral y protección contra el despido. El doctor Vargas es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además especialista en Derecho Laboral, Relaciones Laborales y Compliance. Cuenta con experiencia por más de 10 años en el área. Además, el doctor se ha desempeñado como capacitador legal en house, orientado al servicio creación directa de vínculos laborales y resultados. También el doctor Tino Vargas es autor de artículos, libros y revistas en el sector laboral. Además, es de actual Managing Partner de la consultora Compliance Laboral. Hoy le queremos agradecer profundamente la presencia del doctor Vargas y también le cedemos el uso de la palabra para que pueda empezar con su disertación. Adelante, señor doctor, y muchísimas gracias.
No, muchas gracias por la presentación, gracias a Biloyo por la invitación y a ustedes. Tengo una hora para hablar sobre despido, usualmente cuando toco este tema me toma 4 horas y algunos que son abogados de aquí se darán cuenta que les habrá tocado pues medio semestre para tocar este tema y yo tengo una hora. Entonces, más que hablar de todo el despido en general, más bien creo que me toca hablar, o considero que vamos a hablar sobre los pilares de todo proceso disciplinario en general, que es transversal tanto a las amonestaciones, a las suspensiones, para después seguidamente hablar un poco del proceso disciplinario que casi siempre es olvidado, porque cada vez que se habla de despido, uno habla del despido por, por causa, ¿no? Casi siempre uno va y reposa inmediatamente, llegué tarde, le falté respeto a mi empleador, entregué información falsa y mucho de lo articulado, ¿no? Pero nos olvidamos quizás de los principios que están detrás de ello y también del primo hermano del despido, que es no es el de conducta, sino el de capacidad, ¿no? Y si es el de conducta, solo pensamos el de falta grave y nos olvidamos del otro. Porque cada vez que se habla de despido, o se habla del despido por falta grave, es decir, conducta, o empezamos a hablar sobre las sentencias del Tribunal Constitucional, despido nulo, despido fraudulento, despido incausado, sentencias Bailón Flores, Llanos Huasco, y muchas veces nos olvidamos de los otros, de los despidos por capacidad, ¿no? Y cuáles se pueden articular a ciertos supuestos que a veces la conducta no puede acreditar y podemos echar mano a la otra causal de despido, ¿no? Entonces, a razón de ello, un poco creo que voy a tomar estos 50 minutos que me dan como para aprovechar y creo que enriquecer un poco la, la, la conversación de hoy, ¿no? En cuanto a las facultades disciplinarias, pues, distintas al despido, muchas veces nos olvidamos que en el Perú hay 3 tipos de sanciones disciplinarias, solo 3, ¿no? Son amonestaciones, suspensiones y el despido, ¿no? La amonestación, pues, es una llamada de atención, puede ser verbal o escrito, obviamente para generar un antecedente es el escrito, ¿no? Esta sanción disciplinaria, como todas, o al menos como es la suspensión, lo que siempre se busca es un cambio de conducta del trabajador para que se alinee un poco a los intereses de la empresa, a los cuales un poco están reflejados en el reglamento interno de trabajo, ¿no? De ahí viene la suspensión, que no es, si bien la norma no establece un plazo máximo, siempre hay que recordar que la suspensión que involucra, valga la redundancia, una suspensión perfecta de la relación laboral, en la medida que el empleador le dice al trabajador que deje de prestar labor por un cierto tiempo, número de días, a razón de aplicar una sanción disciplinaria, buscando afectar directamente el carácter alimentario de la relación laboral, ¿no? Y en esta simetría de la relación laboral, donde el empleador está en una posición mayor que el trabajador, el empleador se siente en una situación, digamos, de confort, de poder afrontar la falta de prestación la falta de ejecución de la prestación laboral o la puesta a disposición y continuar con el regular uso de su marcha social, mientras que el trabajador por esos días, al no encontrar ese ingreso económico, se va a ver afectado en su economía y esa es la sanción. Si bien es una sanción que podría tener un impacto económico, no es un impacto económico de alcance directo, sino indirecto, porque el empleador mismo también se ve perjudicado de contar con la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque muchas empresas a veces se olvidan de este elemento y no sé si ustedes habrán visto algunas empresas que el trabajador llega tarde, 10 o 15 minutos, lo hacen pasar a la empresa, pero le dejan de pagar en el día, señalando que esa es la sanción por llegar tarde. Si ustedes se dan cuenta, propiamente no es una suspensión, porque la suspensión involucra que la relación se haga una suspensión perfecta de labores. El trabajador no presta labor y el empleador no paga por las horas o el día en que se aplique la suspensión. Pero si yo obligo a alguien a trabajar con cargo sin lugar a una remuneración, eso está vetado, ¿no? Antiguamente se podía llamar esclavitud. Y para darle un contexto ahora, el artículo 23 de la Constitución dice que en ningún contexto, ninguna relación laboral puede afectar los derechos de alcance constitucional, entre los cuales se encuentra la remuneración. Y finalmente el despido, que es la sanción de mayor severidad. En esta ya prácticamente ya no hay una búsqueda de un cambio de conducta del trabajador, sino más bien dar por terminada la relación laboral, el contrato de trabajo, ¿no? Este,
Existen pues distintos tipos de despido, que es el justificado, la de causa justa, el arbitrario, el indirecto, el nulo. Pero en general, estas son las tres tipos de sanciones que existen en el Perú: amonestaciones, suspensiones y despidos. No existe una sanción de que te descuento porque averiaste un vehículo o porque se te puso una papeleta, entre otros. Como sanción no funciona. El trabajador, si quiere, puede asumir el gasto de la papeleta o de la avería del vehículo, si lo chocó, la prima del seguro, pero eso no debe ser entendida como una sanción, debe ser entendida como que el trabajador asume la responsabilidad de dicho acto, ¿no? Ahora, en la suspensión, recuerden, si bien la norma no establece un plazo, se entiende que siempre el derecho laboral tiene un alcance alimentario, y como alcance alimentario es importante que se respete una proporcionalidad, ¿no? Si yo le aplico una suspensión a un trabajador de 30 días, resulta obvio que estoy afectando el derecho o el carácter alimentario, incluso la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, a razón de ello, es importante que, que se respete un plazo prudencial. Disculpe, me voy a poner que diga silencio porque mi hijo acá está gritando al otro lado, entonces escribiendo un chat para pedir que por favor bajen un poco el tono de la voz, ¿no? Aunque creo que el micrófono reduce un poco, ¿no? En toda facultad disciplinaria, sea una amonestación, una suspensión, un despido, hay tres principios pilares, ¿no? El principio de causalidad, que tiene que existir una falta que genere una sanción. No, no, muchos de los grandes errores en todo proceso disciplinario, que a veces se pasa o se obvia la causalidad y se recurre a la intuición o a las presunciones, ¿no? Yo presumo que es él, o si digamos, se apaga la luz y se pierde el micrófono, hay 5 personas en la habitación, deciden despedirlos o amonestarlos o suspenderlos a todos, sobre la base de que alguno de ellos será. No funciona así, tiene que haber una relación de causa-efecto, y esta causalidad debe ser acreditada y probada en el proceso disciplinario. No se acredita ni se prueba de forma posterior, sino en el propio proceso disciplinario. La proporcionalidad también es otro de los principios de toda facultad disciplinaria. La sanción tiene que ser proporcional con la gravedad de la falta, ¿no? Ahora, y eso es importante porque muchas empresas en los reglamentos internos de trabajo consignan, por ejemplo, si yo llego por primera vez tarde, me amonestan; segunda vez más tarde, me vuelven a amonestar; de ahí me suspenden, me despiden, ¿no? Pero en ocasiones, hay veces, un mismo evento, es decir, una misma no acción, una acción puede tener distinta gravedad en virtual contexto. No es lo mismo que llegue 5 minutos tarde un día regular del trabajo que llegue 5 minutos tarde una presentación ante el directorio de la empresa o ante la Junta General de Accionistas de una sociedad anónima abierta, previa publicación en el Diario Oficial del Peruano, entre otros, ¿no? Entonces, cada uno de estos eventos generará como un impacto, una sanción disciplinaria distinta. No es lo mismo que llegue tarde y que sea reiterado que no. Y esto amerita siempre que haya un juicio de valor del empleador, pero que se encuentre debidamente motivado, ya sea en la amonestación o en el memo de suspensión o en la carta de preaviso de despido. Y el tercero, el gran importante, es la inmediatez. Toda falta debe ser sancionada de manera inmediata de ocurrido o conocido los hechos. Es importante esa distinción, que es tanto ocurrido o conocido, ¿no? Porque puede haber eventos en los cuales el empleador los conozca de manera inmediata o casi inmediata a ocurridos, y hay otros en los cuales que no. Digamos, yo pido vacaciones, soy el contador de la empresa, y en ese interín entra un nuevo contador suplente, y se dan cuenta que hay una malversación de fondos, informa de esto al empleador, el empleador hace una auditoría y detectan que hay un fraude económico de hace 2 años. No se podría decir que hay un problema del principio de inmediatez, porque el empleador pudo conocer el evento hace 2 años. En realidad lo conoció ahora, ¿no? Ahora, la normatividad no establece cuál es el plazo razonable a la inmediatez. Algunos fallos judiciales han validado procesos disciplinarios de 30 días de conocidos los hechos, o otros más bien se han ido a un límite más bien de 15. Yo considero que 15 días de conocidos los hechos es un plazo más que razonable para dar inicio a un proceso disciplinario. Vencido ese plazo, se considera que existe el perdón tácito del empleador. No es que no ocurrió la falta, pero se dio un perdón. Y este perdón genera que ni siquiera esta sanción o esta omisión pueda ser fuente de reiterancia para las futuras sanciones disciplinarias. ¿Por qué?
valga la redundancia, se perdonó. Entonces, es importante que la empresa, cada gravedad o cada acción que considere incorrecta, deba documentarla en el legajo del trabajador y no así traerlo cuando la relación laboral está casi al límite. Y ese es uno de los grandes problemas y un jalón de oreja de las áreas de operaciones. Por este afán de hacer las cosas rápido, cada vez que hay una irregularidad, llama la atención de forma verbal, llama la atención de forma verbal. Y después cuando, como un vaso con agua va cayendo gota a gota, gota a gota, y ya cuando el vaso se ha rebalsado, vienen al área de recursos humanos con una relación de antecedentes o eventos que las cuales de años que el área de recursos humanos desconocía y termina poniendo sobre la mesa buscando un despido cuando esto no es factible, ¿no? Otro de los grandes errores del área de recursos humanos ahora cada vez menores es este, este paradigma que existe en que es factible pues aplicar el despido vía indemnización por despido arbitrario, ¿no? Esto existía mucho en los 90, que tú decías pasa por caja y anda y cobra tu indemnización y no había necesidad de presentar o invocar, entre otros. Me imagino que en otras presentaciones de Bill Lawyer ya les he explicado pues del despido fraudulento, despido incausado, entre otros, pero muchas áreas de recursos humanos, más que las áreas de recursos humanos, el área de operaciones desconoce y sigue pensando que lo que funcionaba hace casi 3 décadas sigue vigente hoy y quieren aplicar de esa forma y por eso que esta problemática o este paradigma muy asociado al principio de inmediatez y a los grandes errores. ¿Qué hacer? Capacitar a los gerentes en esta necesidad que hay 3 tipos de sanciones, que hay un principio de inmediatez por respetar. Otro de los grandes problemas en todas las sanciones disciplinarias en general, amonestaciones, suspensiones, inclusive es el despido, es tener presente el ne bis in idem o que una sanción no surte efecto, nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho, ¿no? Esto es básico y aunque parezca mentira, muchas veces se suelen cometer errores en las empresas, ¿no? Yo cometo un error, vacío, limpio mal una máquina y me llaman frente a todo el personal o a solas y me llaman la atención, me dan el clásico café. Y después del café mandan un correo el jefe al área de recursos humanos para que me aplique una sanción. O inclusive me mandan un correo electrónico, mi jefe llamándome la atención y seguidamente el área de recursos humanos me suspende o me despide, ¿no? Entonces, muchas defensas han dado bajo este principio de ne que ya me amonestaste verbalmente, con lo cual no me puedes ahora suspender o amonestar por escrito, y menos despedir, y de la misma forma. Cada vez que muestro ese ejemplo, me dicen, ¿pero qué significa? Que si yo malogré la máquina y ya lo amonesté, si mañana la malogra, ya no puedo hacer nada porque no puedo sancionarlo 2 veces por el mismo hecho. El mismo hecho debe ser entendido no solo la acción de no purgar o limpiar la máquina tras el uso, sino en el mismo día. Es decir, si una cosa es que yo no purgue o limpie la máquina hoy, 16 de junio, y otra cosa es que no la limpie el 17 de junio y otra el 18 de junio. Pero es lo mismo, claro, es lo mismo, no purgué, pero una cosa no es purgarla el 16 y otra cosa es el 17 y el otro es 18. Es un tema de reiterancia. El problema está que cuando no purga el 16 me gritan o me llaman la atención verbalmente por no purgar el 16 y me mandan un memo por el mismo 16, ¿no? Ahí está el problema. Pero si no se diese esa situación, no habría ningún mayor complejo, ¿no? El derecho a la defensa es uno de los grandes temas en los cuales se viene arrastrando problemas, pero ya la Corte Suprema un poco ha dado lineamiento, en cual el derecho a la defensa es primordial y se debe respetar, pues, en todo proceso disciplinario, ¿no? Sea administrado por el sector público, sector privado, sea administrado en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito, ¿no? Se requiere el principio de tipicidad. Todas las sanciones tienen que estar tipificadas, blanco y negro, escritas en un documento, para que se puedan considerar una sanción materia, pues, de un proceso disciplinario. Debe haber la razonabilidad y proporcionalidad entre la sanción, que ya hemos hablado, ¿no? Y el derecho y el respeto al derecho a la defensa y a la inmediatez. Son pilares de toda sanción disciplinaria, ¿no? En ese sentido, tomo como nota
esta sentencia del Tribunal Constitucional bastante antigua, la 023-2005, la acción de inconstitucionalidad, en cuales en los considerandos 43 y 48 establece el Tribunal Constitucional de manera clara que en todo proceso o debido proceso, ya sea en cualquier sede jurisdiccional, constitucional, electoral, y ahora qué coincidencia electoral, ahora que estamos en pleno tutela jurisdiccional electoral, militar, e inclusive, ya sea órganos estatales o entre particulares, se debe dar respeto al derecho a la defensa, a la motivación y a los estándares de razonabilidad y proporcionalidad debidamente expresado y sustentado en toda sanción disciplinaria, en todo conflicto de dilucidación de un conflicto de interés. Entonces, es ahí que en base a esto, considerándose que esto se trae a la mesa el tema laboral, ¿no? Y se trae a la mesa el derecho a la defensa, inclusive en sanciones disciplinarias distintas al despido, porque en el despido sí sabemos que existe la carta de preaviso, el plazo de descargos y después la carta de despido. Pero el tema es que en sanciones distintas al despido, como la amonestación o suspensión, no hay una regulación expresa en la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Y eso ha llamado un poco a los distintos órganos jurisdiccionales, desde Corte Superior a Corte Suprema, y decir, ¿existe o no derecho a la defensa en las sanciones de menor grado al despido? Y es curioso, lo que se ha venido manejando a lo largo de varias décadas es, yo te amonesto, aplico la sanción y si tú quieres, presenta tus descargos, yo veré si lo respondo o no, y veré si doy marcha atrás a la sanción que te impuse, o te reintegro el dinero, o borro este tema del legajo. Pero el derecho a la defensa involucra también no ser sujeto al prejuzgamiento, la necesidad de ir a la corte, y aquí no hay una corte, pero de recurrir al empleador o al área de recursos humanos para que diluciden mis descargos antes de la aplicación de la sanción, ¿no? En el expediente 126-2014 JRLA, en su considerando 12 decía, en el presente caso, si bien no se analiza un procedimiento de despido, se impugna suspensión de 7 días, también resulta exigible la observancia del derecho a la defensa, pues el empleador en el ejercicio de su facultad sancionadora debe permitirle al trabajador la posibilidad de aportar razones, pruebas que desvirtúen su responsabilidad o, de ser el caso, la atenúen conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad que pueden decidir una sanción menor. En el expediente 960-2013, el poder de dirección del empleador no puede desconocer los derechos fundamentales del trabajador, entre ellos a defenderse en el marco del debido procedimiento cuando se imputen faltas graves a realizar una investigación de los hechos, ¿no? En la casación 4494-2017 de Lima, dice, por lo cual, al imponerse una sanción disciplinaria diferente al despido, a un trabajador se debe exigir el debido procedimiento que, si bien es cierto, no está establecido taxativamente en nuestro ordenamiento jurídico, empero debe equipararse al procedimiento fijado al despido, ya que de esta forma se estaría vulnerando el derecho a la comunicación previa de la infracción, el cual forma parte del derecho a la defensa del trabajador dentro de un proceso disciplinario. Y esto es importante, muchas empresas no hacen esto. ¿Eso significa que dar una carta de preaviso, de preamonestación, de presuspensión? Sí, pues. Debe haber una carta en la cual te imputen los hechos, se te dé una ventana de tiempo para presentar tus descargos y finalmente se dilucidará o se aplicará o no la sanción. ¿El tiempo debería ser similar al del despido? Yo creo que no necesariamente, debe ser un plazo razonable. Ese plazo debería estar en el reglamento interno de trabajo. ¿Qué tener en cuenta? ¿Qué recomendaciones? Pues los empleadores deben otorgar oportunidad de presentar cartas de descargos a los trabajadores antes de aplicar cualquier tipo de sanción en general. En un proceso laboral donde puede impugnarse una sanción, se podrá ordenar el reitero de las remuneraciones no pagadas, más el pago de costas y costos del proceso. Esta es una parte de las más importantes, ¿no? Muy pocas veces estamos interiorizando de que las sanciones disciplinarias de menor jerarquía, como la amonestación o suspensiones, pueden ser impugnadas en un proceso disciplinario. Y lo que, a primera análisis del empleador, pero son 7 días de suspensión, no hay problema, yo los pago. Pero lo que no
no tienen en cuenta son los pagos de las costas y costos de proceso. Hay que recordar que la parte que perdedora termina pagando los gastos del abogado de la parte ganadora, ¿no? Casi siempre si es el empleador, porque si el trabajador se le exime. Entonces, a veces el costo que yo pensé que eran solo 5, 6 o 3 días de labor terminan siendo honorarios del abogado, esto que pueden superar sumados los 15.000 soles por instancia. Entonces, ahí, bueno, de 10 a 15, y ese es un costo que no se tenía en el radar. Por eso es que es importante que entiendan que no es tan simple poner una sanción disciplinaria y que esto no puede tener pues sus problemas en la empresa. Más aún porque también aplicar sanciones disciplinarias que son luego refutadas en sede judicial permiten que la empresa pierda credibilidad, ¿no? Y lo importante de una empresa es contar con la credibilidad. Pero no solo es eso, porque uno de los grandes problemas es la prevención de conflictos laborales, ¿no? Como tiene que recordar que las sanciones disciplinarias, especialmente la amonestación y la suspensión, lo que busca es un cambio de conducta del trabajador, que esté un poco alineado a las disposiciones de la empresa. Entonces, la primera recomendación es que se cuente con un RIT donde se establezca en blanco y negro cuáles son las disposiciones de la empresa. Porque es verdad, o sea, si uno siempre hago esta broma, pero siempre me funciona. Desde que me casé, entendí que habían dos puntos de vista en el mundo, el mío y el de mi esposa. Y el mío nunca vale, siempre vale el de mi esposa, ¿no? En el entorno laboral, que parezca mentira, también hay algo parecido, ¿no? Hay dos puntos de vista, el del empleador y el del trabajador. Pero por el poder de dirección, el del trabajador pasa a un costado, salvo que le afecte derechos constitucionales y debe primar el punto de vista del empleador. Pero para que este punto de vista se refleje, no basta simplemente que al momento de aplicar la sanción el empleador se base en su intuición o su sentido común, sino esto tiene que tipificarse, debe establecerse en un reglamento interno de trabajo. Y si tengo menos de 100 trabajadores, en un documento, puede ser una política o cualquier documento que refleje un poco cuál es la opinión sobre distintos eventos, como usar celular de la empresa, celular en las instalaciones, hablar en ciertos contextos, no lo sé, cierto tipo, por ejemplo, no me parecería propio que en un restaurante dos meseros estén manejando una charla y no atendiendo a los clientes o mirando el celular, ¿no? Ahí sí, pero en un ámbito administrativo esto no aplicaría, ¿no? Porque cada empresa es un microcosmos, es una realidad en sí misma, ¿no? Y lo último es la prevención de conflictos laborales. No basta con entregar una sanción y hacerlo llegar sin darle un feedback al trabajador diciéndole por qué se aplica la sanción. Porque si la finalidad es la prevención, no hay mejor forma que prevenir que explicando los eventos, explicando las sanciones para que el trabajador mismo entienda y logre este cambio de conducta que debe lograr el documento, no solo a través del miedo, sino a través pues, de la búsqueda y la creación de clima laboral, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el término de la relación laboral. Cuando me quedan 25 minutos, esperemos que el tiempo me dé. Entre los mecanismos de extinción de la relación laboral tenemos los unilaterales, que es la renuncia y el despido, los bilaterales, que son el mutuo disenso, la terminación de plazo, convenio de la obra o la condición resolutoria, que esto está establecido en los contratos prácticamente sujetos a modalidad. El mutuo disenso ya saben que es el convenio, el acuerdo entre el empleador y el trabajador da por terminar la relación laboral. Y los de ley, que es el fallecimiento del trabajador o del empleador, si este fue persona natural, la invalidez absoluta permanente, el cese colectivo y la jubilación. En la renuncia y el despido, pues uno de los grandes temas es que a veces se confunden o lo confunden, ¿no? Y casi siempre, una vez al año, siempre tengo esta pregunta. Me dicen, doctor, yo ya había hablado con Tino y ya había dicho que estaba despedido y bajo estos días él tenía que presentar mañana su carta de renuncia. Y no la presenta. Ya se había comprometido, por eso le mandó un email diciendo, Tino, estás despedido, por favor, espero tu carta de renuncia de una vez como quedamos anoche. He visto este tipo de tenor de cosas. Para ser un ejemplo, los he visto en email. Actualmente nos hemos modernizado y ahora los veo en WhatsApp, los veo en audio de WhatsApp, diciendo, Tino, ya te comprometiste, ya sabes que estás trabajando mal, esperamos tu carta de renuncia como quedamos ayer. Y esto genera pues una serie de eventos como demandas de despido fraudulento, y no sin falta de razón, porque realmente
La renuncia es la decisión del propio trabajador de dar por terminada la relación laboral o de concluir a esta, ¿no? Por una decisión propia y personal, sin ninguna injerencia por parte de un tercero, ¿no? Además de la esposa, ¿no? Pero más allá de eso, no hay más de una injerencia por parte del propio empleador de propiciar la renuncia de un trabajador. Cuando se quiere propiciar el acuerdo de voluntades para el término de la relación laboral, el vehículo, propiamente hablando, es el mutuo disenso. En cambio, el despido sí es la decisión unilateral del empleador de dar por terminada la relación laboral. La base legal, pues prácticamente el despido está en la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Las causas son dos, ¿no? Y muchas veces solo pensamos que el despido se asocia a la conducta, pero nos olvidamos de la capacidad, ¿no? Como vehículo o herramienta para para proceder con un término de un contrato de trabajo, ¿no? Obviamente, en sea conducto o capacidad, siempre la carga de la prueba de los motivos que dieron origen al despido siempre es atribuible al empleador. O sea, el trabajador nunca va a tener que demostrar por qué no debía ser despedido, sino a la inversa, el empleador va a tener que siempre demostrar por qué la causal de despido invocada se aplica en el caso de auto, ¿no? Vamos a hablar de capacidad que casi nunca es tocado y a veces es por errores procedimentales o faltas de herramientas que, que no se tienen actualmente y vamos a reflexionar sobre lo mismo, ¿no? El literal A del artículo 23 de la Ley de Productividad y Competitividad dice: las deficiencias físicas, intelectuales, mentales, sensoriales, sobrevenidas cuando realizados los ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas, ¿no? Siempre que no exista un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos para la seguridad y salud. Entonces, cuando hablen de capacidad, y hablen de las deficiencias físicas, intelectuales, no es el trabajo a desgano, ¿no? Yo tengo toda la voluntad como trabajador de dar lo mejor de mí, pero lamentablemente somos máquinas biológicas, ¿no? O sea, es decir, y en ciertos momentos nuestra capacidad de rendimiento se ve disminuido. No de manera temporal, no es una incapacidad temporal, no es una enfermedad, sino ya es un tema de naturaleza permanente, ¿no? Este, si bien el derecho laboral tiene un carácter alimentario, es obvio, también tiene otro componente que es, pues, un elemento productivo, que va anclado un poco a los intereses del empleador y el derecho de la empresa. Entonces, cuando la idoneidad del servicio no es la mejor, es factible, pues, proceder con el término de la relación laboral, ¿no? Ahora, estas deficiencias intelectuales, entre otras, ¿no? Este, siempre que, pero tiene como condicional que se busque una reubicación, ¿no? Primero, que se busque hacer unos ajustes razonables, ¿no? ¿No? Ahora, el empleador en su carta de despido va a tener que demostrar que no existe un ajuste razonable que pueda, digamos, compensar las deficiencias frente a los pares del personal, ¿no? También va a tener que demostrar que no existe un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido, distinto al que está ejecutando, ¿no? O que de haberlo, los riesgos en materia de seguridad y salud del trabajo son mayores que los beneficios de la reubicación. Entonces, este es uno de los supuestos. Pero es importante señalar que estas deficiencias físicas, intelectuales, mentales, son por un tema de una enfermedad común o por el paso de los años, ¿no? No es por la razón de una enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo, porque cuando el origen de estas deficiencias físicas, mentales, entre otros, es a razón de un accidente de trabajo, ahí se aplica automáticamente el artículo 76 de la Ley de Seguridad y Seguro de Trabajo, y ahí sí no hay despido, ahí existe la obligación expresa y concreta del empleador de transferir al trabajador a razón de un accidente o una enfermedad a otro puesto que implique menos riesgos para sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, salvo de los casos de invalidez absoluta permanente, porque la invalidez absoluta permanente sí es una causal de despido, ¿no? Debería ser la invalidez absoluta permanente, quizás debería estar en los despidos por capacidad, pero más bien está como las causales para el término de la relación laboral. Pero en fin, ese es el segundo, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? En la casación
21.599/2018, Suyana, dice que no basta con la invocación de la causa justa relacionada a la capacidad del trabajador con relación a un detenimiento físico, mental o una ineptitud sobrevenida, ¿no? Este, no necesita simplemente una alegación, no se requiere pues documentos como un certificado médico de aptitud por la clínica sana, ¿no? Se necesita, o sea, por cualquier médico, ¿no? El artículo 23A, se requiere que haya un certificado de salud del MINSA o de la Junta Médica del Colegio del Perú, ¿no? Para acreditar esta causal. O sea, yo no puedo ir a un médico particular que no sean los invocados en el artículo 23 de la Ley de Productividad y en el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, que es el MINSA, el Salud, el Colegio Médico, para invocar esta causal. Si no tengo ese certificado de estos, cualquier descanso médico, cualquier constancia de un médico tercero no es suficiente, ¿no? Pero ¿cuál es el gran problema? Es que en los hechos, cuando se quiere gatillar esta causal de despido, el trabajador no predispone, no ayuda a lograr a cabo la validación, por eso que muy pocas veces es utilizado, ¿no? El trabajador no colabora en ir a acercarse al centro médico de salud a seguir la batería de evaluaciones médicas a que den lugar a proceder con el despido. Es ahí que en este proyecto de ley que quedó al final prácticamente en el stand-by, hay una pena, pese a su publicación, que fue la resolución ministerial 263/2019-TR, que por fin iba a traernos un verdadero reglamento a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y no así el reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, señalaba que la negativa injustificada y probada del trabajador a someterse a los exámenes correspondientes se considera como una aceptación de la causa justa de despido. Entonces, si a mí me están iniciando un proceso de despido por capacidad, cuyo plazo de preaviso, o sea, descargo es de 30 días, y yo no me acerco al centro médico para hacerme la batería de pruebas que se me exige, esta negativa ya es prueba suficiente de que estoy en el supuesto. Entonces el trabajador tendría que colaborar para llegar a cabo eso, ¿no? La segunda causal es el rendimiento deficiente en relación a la capacidad del trabajador y con el rendimiento en promedio de bajo condiciones similares. Para su verificación, el empleado podrá solicitar el concurso de la autoridad de trabajo, así como con la autoridad del sector al que pertenezca la empresa, ¿no? Mientras que el otro hay una deficiencia física real y concreta, aquí más bien el rendimiento es menor, es mermado. Tampoco es un trabajo a desgano, porque el trabajo a desgano ya es una causa de despido a razón de la conducta. Esta es capacidad. Yo doy lo mejor de mí, pero lamentablemente los años pasan y ya no es que me ha dado una enfermedad específica, sino más bien no puedo producir, ¿no? Este tipo de esquemas son más palpables en trabajos o labores de producción en línea, ¿no? Inclusive en los cuales se me pagan vía esquirolaje, o sea, vía pagos por producción, ¿no? Aquí quizás sea más perceptible esta causal, porque en el trabajo intelectual, digamos, si yo voy a diseñar una campaña publicitaria, no se me puede decir, no has diseñado 10 campañas publicitarias cuando tus pares lo hacen, porque puede haber que ciertos productos sean más complejos para encontrar un vehículo, digamos, una frase o una campaña publicitaria que otras, ¿no? Porque está más asociado a las actividades creativas o artísticas, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, ahí no se puede un poco, pero igual siempre la ley de productividad y competitividad y reglamento de la ley de fomento al empleo tenía ciertas deficiencias. De ahí que el proyecto del reglamento de la ley de productividad exigía, esperemos que ahora con el nuevo cambio de gobierno se logre realmente publicar este reglamento de la ley de productividad y competitividad laboral, a expensas que quizás salga la ley general del trabajo, que dicen que va a haber otro nombre. A veces, ¿por qué no podemos coger lo que ya está avanzado y tener que volver a empezar? ¿No? Al menos cojan esta resolución ministerial publicada antes de la COVID, por noviembre o diciembre, que la memoria no me engaña, fue publicado el proyecto del reglamento de la ley de productividad, al menos eso, pruébenlo, ¿no?
Y era curioso porque aquí se cargaba una responsabilidad al empleador. Si quiere gatillar capacidad, debe contar con un sistema de gestión de rendimiento, ¿no? Que utilice criterios objetivos, razonables y aplicables a una generalidad de trabajadores que realicen labores bajo condiciones similares, ¿no? Entonces lo que buscaba un poco es establecer pues un ABC, ¿no? De cómo se debería más o menos los niveles de producción y establecer esto, ¿no? Y claro, lo más importante es que se debería informar al personal estos criterios de evaluación o de rendimiento, tanto al inicio del contrato de trabajo, antes de su aplicación. Claro, porque uno de los grandes problemas es la subjetividad. Hasta ahora en el tema del entorno laboral estamos al mundo de la subjetividad. ¿Qué es subjetivo? Y ese es el gran problema de los despidos por capacidad, que se entra un mundo de subjetividad. Estos ajustes que hacía el reglamento de la ley de productividad, el proyecto por lo menos, reducían estos, ¿no? Inclusive, este sistema de gestión de rendimiento debía ser reportado a la autoridad de trabajo para que se tome una foto y esta no pueda ser variado, pues, con ocasión al despido, ¿no? Y los criterios que quería establecer los cambios para ajustar o moldear el despido, porque en verdad la foto se toma en función al sistema que reporte a la autoridad de trabajo, ¿no? Y curioso es que el rendimiento no es rendimiento deficiente, es que si yo era un trabajador modelo y siempre hacía 200 y bajé a 150 cuando mis pares siempre han hecho 100. Entonces, no es que yo baje, sino que yo baje de la media global de la producción, no de mi propia media, ¿no? Podría ser que yo realmente haya sido alguien extraordinario, ¿no? Y producía 200 por hora, pero claro, ese día me peleé con mi esposa, a mi hijo le pasó un accidente, algo, y bajé a la media regular del personal, ¿no? Y no por eso va a aplicarse una sanción. Son estos matices en que los cuales, ¿no? Y el tercero, que aunque no crean, es uno de los que usualmente yo más utilizo, es la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por la ley o determinantes de una relación laboral, este, o cumplir las medidas profilácticas curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes, ¿no? Entonces, todo el mundo cuando la ley dice, es negarse a hacer el examen médico ocupacional, y se olvida. Y en verdad se olvidan de leer el último párrafo, ¿no? O cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades, ¿no? Y muchas veces las empresas vienen con un descanso médico falso del trabajador y dicen, Tino, este es un descanso médico falso, hay que despedirlo. ¿Y cómo sabes que es falso? No sé, pero se presume, pues mira, es un mentiroso. Y claro, cuando a mí me ha dado en la práctica, en algún momento fui un jefe de relaciones laborales, yo cogí el certificado ahí donde el centro médico y el doctor en un acto de contrición reconoce que el descanso médico es falso y con eso se despide por conducta, dar información falsa al empleado con la intención de obtener una ventaja. Pero también puede pasar que no lo reconozca, ¿no? O peor aún, nunca estuve enfermo, el doctor es probo, pero es un fantástico doctor. Decía, me ha dado un cólico terrible, este es un tema que no puedo soportar, ¿no? Hace poco ya he tenido 2 casos de supuestos casos de COVID, pero nunca se hicieron la prueba. No estaban en el sistema del MINSA y no tenían las medidas profilácticas o curativas o prescritas. Entonces, casi siempre estos descansos médicos entregados tienen una serie de recomendaciones o batería de pruebas. Entonces, un tratamiento, un seguimiento. Entonces, ahí al trabajador se le manda una comunicación y dice, por favor, dame la relación de documentos que acredite el tratamiento médico que ha seguido. El doctor te dijo que evaluación a 20 días. Por favor, ¿cómo va tu evaluación? ¿Cómo va el tratamiento? ¿Cómo van las otras acciones? Cuando el descanso médico es falso, el trabajador siempre se olvida de eso, de seguir con medidas profilácticas curativas. Claro, pues ningún trabajador se va a lanzar a tomar pastillas y a destrozarse el hígado cuando realmente no tiene la dolencia que dice tener, ¿no? Probablemente ni las compre, ¿no? Y ahí es donde se acredita la causal de despido. Quizás nunca pueda el empleador discernir si el descanso médico era falso o no, pero lo que sí queda claro que va a poder dilucidar es que al menos el tratamiento médico recetado no lo cumplió. Y eso es causal de despido. ¿Y por qué? Ustedes dirán, pero es su salud de trabajador, si quiere va y si quiere no va. Recuerden, el contrato de trabajo es la puesta a disposición. Yo renuncio a 8 horas
o 48 horas semanales de mi vida, de mi tiempo, y la pongo a disposición de un tercero para que ésta sea retribuida. Y lo que le interesa al empleador es que esa puesta a disposición se dé de la forma más perfecta o idónea posible. El empleador es consciente de este hecho, de que hay enfermedades que escapan a la voluntad del trabajador, pero lo que no puede consentir que el trabajador se autoexponga a ver mermada su salud y con ello ver mermada la idoneidad de la prestación laboral, ¿no? Y aquí voy otro ejemplo, que lo dejo en duda. Yo tenía un caso de un trabajador que amaba el Muay. El Muay era el ejercicio de la disciplina que a él realmente lo llegaba a satisfacer y llevarlo a una plenitud en las artes marciales. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que hacía Muay, era su afición, pero no era tan bueno. Me venía con esguinces, con los brazos rotos, entre otros, y eso venía acompañado del descanso médico. Medio año prácticamente descansado a razón del Muay, ¿no? A razón de las, a razón de esta disciplina marcial. Y la pregunta es, ¿la libertad, la autodeterminación se puede ver restringida por parte del empleador? Creo que sí, si hay ciertas medidas profilácticas o curativas para evitar accidentes, y eso es dejar de hacer una disciplina que te está exponiendo a más de 150 días de lesiones, yo creo que sí. Yo creo que así, entre la salud y la autodeterminación, creo que la salud prima, ¿no? Negativa y justificada someterse a un examen médico, la casación 2490-2015, no se puede existir negativa, someterse a examen médico ocupacional anual si la programación no consta que le ha sido notificada al trabajador en las formas antes señaladas, ¿no? Siempre los exámenes médicos tienen que ser notificados, ¿no? Entonces, si un trabajador se niega, es por desconocimiento, no aplica el despido, ¿no? Entonces, tengan un poco en el radar esto, ¿no? Otra de las faltas justas relacionadas ya no a la capacidad, sino a la conducta, es la comisión de falta grave, la condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador, ¿no? Voy a hablar de las dos últimas, la condena penal por delito doloso, el despido por condena penal por delito doloso, se produce al quedar firme la sentencia condenatoria y el empleador conozca tal hecho, salvo que haya conocido de hecho punible antes de contratar. Recuerden, debe ser delito doloso, debe estar consentido, ninguna posibilidad de impugnación, y claro, si esto se informó durante la relación laboral no aplica, ¿no? Pero es recordar que el delito doloso necesariamente tiene que estar asociado a la relación laboral. Doy un ejemplo. Yo, digamos, se me acusa de pedofilia, se me condena por pedofilia y yo soy profesor en un nido. O al cual no sabía que en otro nido había cometido este acto y me estaban procesando, o en casa. Obvio me van a despedir, pero también el delito podría ser que gire cheques sin fondos, malversación de fondos, ¿no? Y también me podría condenar y no tiene ninguna relación del delito causa-efecto, ninguna intromisión a mi trabajo actual, pero aún así es causal de despido, ¿no? Y esto es importante tenerlo. No el delito tiene que estar asociado en parte o en todo al contenido de la relación laboral, solo basta que sea condenado, ¿no? Y finalmente la inhabilitación, ¿no? Si yo me encuentro inhabilitado para ejercer una profesión, arte o oficio, más son una profesión casi siempre, y esta suspensión supera los 3 meses, da lugar al despido. Si es de 3 meses, se opera una suspensión. Artículo 24. Finalmente, en las faltas graves, no voy a hablar de las causales del 25, sino nos quedaríamos hasta las 10 de la noche, pero la falta grave es una infracción por el trabajador de los deberes esenciales que mandan al contrato de trabajo, de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral, ¿no? Hay que recordar que hay que acreditar la comprobación objetiva. Es una carga de la prueba del empleador comprobar que lo que se imputa es cierto, independientemente del dolo o la intención, ¿no? Las faltas graves se condicionan siempre al establecimiento de una causa justa de despido establecida en la ley y no a la aplicación indica de una falta grave. La tipicidad tiene que estar tipificada. Si ustedes quieren aplicar sanciones que escapen al 25 al artículo 25 de la ley de productividad, la única forma que sea más allá de ese listado es recurrir al reglamento interno de trabajo, que es el 25A, de observancia del RIT, y para eso tienen que tener un RIT. Entonces, todas las causales que no estén en el artículo 25 tendrán que ser esto. Un ejemplo, una causal que quizás ustedes ni se han imaginado, ¿no? Para dar un ejemplo,
La ley del 25, si no C o D, dice que llegar en estado de embriaguez con las influencias de drogas o alcohol es causal de despido, ¿no? Me queda claro, no voy a explicarlo. ¿Qué pasa si yo estoy sobrio, una persona de Cuba, pero que en mi maletín de la empresa tengo 5 kilos de marihuana y 5 kilos de cocaína ya queteados? Y entro así, y me abren la maleta y me ven ahí, y me dice, ¿te vas a despedir? No, yo, hazme la prueba, estoy totalmente sobrio. Y tu principio, no, pero es que es obvio, porque tú no puedes ingresar. ¿Dónde dice que yo no puedo ingresar con esta droga? Es para consumo. Sí, pero para mi consumo. Ya me lo consumiré y yo veré cuándo. Pero no lo voy a hacer en las instalaciones de la empresa, lo haré el sábado y domingo, ¿no? No está prohibido ingresar a la empresa a nivel legal con drogas y alcohol. Tendrá otras penalidades, penales, la que fuesen, por tener una cantidad de gramos mayor a lo que permite la ley. Pero a nivel laboral no. Y en estricto ese despido se caería. Para evitar eso hay que tipificar. Está prohibido consumir, ingresar con drogas y alcohol a la empresa, ¿no? Y para poner la palabra ingresar hay que tipificarlo. ¿Qué hay que hacer? Modificar la tipificación del GRIT para conseguir la mayor cantidad de supuestos de infracción que se ajusten a su realidad. No, no todas las empresas son lo mismo. Yo no digo que tengan un RIT que parezca el código de conducta del INPE. Tampoco les estoy diciendo eso. Pero sí cada empresa tiene una realidad, una naturaleza. Algunas empresas más bien se manejan un poco más relajado y quieren profundizar en temas más operativos o legales. Otras sí, el tema disciplinario es bastante fuerte y necesitan establecer las reglas del juego en blanco y negro, ¿no? Elaborar un RIT bastante claro en lo referente al régimen disciplinario de la empresa, esa es la clave, ¿no? Para todo proceso disciplinario, ¿no? Y la prevención de los conflictos laborales, nuevamente, amonesten, suspendan, pero den el feedback al colaborador, llámenlo a la oficina, explíquenle por qué está mal, por qué las cosas que ha hecho está mal. Aunque parezca mentira, no todos vemos la vida de la misma forma, la vemos diferente. A veces algunos no llegamos a entender por qué algo está mal o no. Me acuerdo que una vez le pregunté a una psicóloga, ¿no? ¿Por qué nosotros como sociedad la empleabilidad tiene que venir atado de un contrato sujeto de modalidad y no podemos tener la libertad de tener contratos a plazo indeterminado y todos los días cada uno de los colaboradores trabajar por nuestra empleabilidad? Y por qué, bueno, los empleadores también medio que van por ahí de la mano, ¿no? Y un poco lo que me explicó es porque muchos de los grandes temas de recurrir a contratos sujetos de modalidad, uno tema es tener la facilidad de eliminar un personal cuando se caiga un proyecto, un recurso, pero el otro también por el miedo que los trabajadores no trabajen la misma intensidad y calidad que cuando están sujetos a modalidad, con la renovación en 6 meses, ¿no? Y me dijo que en el Perú es un lujo tener a tus padres juntos viviendo contigo y tener educación y salud. Eso ya es un lujo. No hables de piscina, no hables de auto ni de educación privada. Solo tener a tus padres juntos y tener educación y salud ya es un lujo en el Perú. Y sí, pues no todos hemos tenido y nosotros si podemos dar un granito de arena en nuestra posición laboral, prevengan los conflictos laborales, hablen con el personal, explíquenle por qué está mal y quizás con eso aprendan y lo ayuden a crecer ya esta modificación de conducta que mucho nos hace faltas en la sociedad. Nada, entramos a la zona de preguntas, de todo sin desmero de eso, porque voy a dejar de compartir el material. Igual aquí pueden buscar, con código QR pueden entrar ahí directamente al link de LinkedIn o buscarme como Tino Vargas en LinkedIn. En YouTube buscan el canal con Tino Vargas Compliance Laboral y hay muchos videos de interés en distintas materias de esta o de otro tipo, o nuestra web, es el teléfono y nuestros correos. Nada, ha sido un placer de verdad y bueno, entramos a la sección preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder verlos y ver, bueno, ¿qué tenemos? Muchísimas gracias, estimado doctor. En efecto, tenemos algunas preguntas por parte del público. Doctor, ¿se las leo o usted lee propiamente del chat? ¿Cómo le parece más cómodo? A ver, yo las leo entonces. A ver, de Jorge, ¿hay algún plazo de caducidad para impugnar la sanción disciplinaria de suspensión por no respetar el derecho a la defensa? Eh, como caducidad no, y es curioso, ¿no? Porque el impugnar una sanción disciplinaria como una suspensión
El plazo prescriptorio también es de 4 años de terminada la relación laboral, y mientras que la relación laboral no termine, eso estaría permitido, ¿no? No hay una caducidad. La caducidad está establecida propiamente para lo que es el despido arbitrario, y bueno, y ahora a nivel constitucional se ha dicho que ese mismo tiempo, que es 30 días hábiles, no sábados, no domingos y feriados, también se extiende para los despidos pues incausados, fraudulentos, y todo el contenido constitucional que se ha dado, ¿no? Para los ceses de acto de hostilidad también tenemos el mismo plazo, 30 días, pero para las sanciones disciplinarias como tal no hay un plazo, no propiamente que se haya establecido ni un plazo de caducidad ni plazo prescriptorio, ¿no? O sea, y si lo hay como prescriptorio, podemos decir 4 años de concluir la relación laboral, de la misma como con el reclamo de los derechos de contenido económico, ¿no? Ahora, en el mundo real muy difícil porque un trabajador y diga, quiero impugnar la amonestación por llegar tarde en el año 2010, ¿no? Entonces, ese es un error pues medio del sistema procesal, y quizás ahí habría algo que mejorar, ¿no? Pero en fin, ¿no? Si el trabajador a sancionar presenta sus descargos, ¿cuáles serían los criterios para evaluar si se desvirtúa o no las imputaciones? Ese es un tema de hechos, ¿no? O sea, Fernando. Entonces, si el trabajador a sancionar presenta sus descargos, tiene que probar con documentos, ¿no? Como hablábamos antes de iniciar, no basta con tener la razón, sino cómo obtener probarla, ¿no? Si me amonesta por llegar tarde, pero hay un paro de transportistas, presento documentos que acrediten el paro de transportistas, ¿no? El comunicar al ministro de Trabajo, no sé, pues una nota de prensa, ¿no? Si llegué tarde o no pude asistir a laborar porque está enfermo, pues la receta médica, pero todo es el tema es documental, ¿no? Muchos de los grandes temas también en la defensa es que yo llegué tarde y digo, me voy a justificar. Digo, jefe, ¿cómo estás? Sí, soy yo, Tino Vargas. Mira, la verdad es que me peleé con mi esposa y por eso estoy llamando para justificar que voy a llegar tarde. Esa no es una justificación real. O sea, es una justificación de lo que pasa en mi vida, pero no es una justificación que esté alineado al reglamento interno de trabajo a los causales de pedir una licencia o un permiso o justificar una inasistencia. Entonces, la ausencia es injustificada, pero el personal dice, pero yo justifiqué, yo llamé y conté mi problema familiar. Pero eso no es uno de los tipos. Por eso mucho que las empresas tienen que profundizar en la difusión del reglamento interno y la capacitación del mismo, ¿no? Porque no basta con entregar el RIT y decirle, ya está, el trabajador va, lo lee, lo firma y lo pierde a las 2 semanas en el escritorio o en el blocker, ¿no? Hay que capacitar al personal para que sepa, si hay que pedir permiso, lo tienes que pedir con 20 horas de anticipación, 24, 48, lo diriges a tu jefe o al área de recursos humanos, me lo fundamentas, si tienes que ir a recoger una carpeta el día del padre, el día de la madre, o algo por ahí. Entonces, así se logra un buen clima laboral, pero muchas veces damos por hecho que el trabajador lo va a leer. Fernando Vinatea, ¿cómo demostrar entonces la causa justa de despido por un trabajador administrativo de las áreas contables, legal o de... Es que depende cuál es la sanción, pues, Fernando. O sea, tú me dices, ¿cómo demostrar? Investigando. Si soy del área contable y defraudé, pues una pericia, voy a tener que hacer una pericia para demostrar que hay un lavado de dinero, que hay un ruleteado de dinero, ¿no? Y esta pericia le dará la objetividad y los sustentos de los asientos contables, en los cuales hay problema, el déficit de caja, y cómo así en esos periodos era el trabajador el que estaba viendo su tema, ¿no? Una pericia contable es un ejemplo, ¿no? En fin, creo que esas son todas las preguntas. Leído de la de Gustavo hasta la de Fernando. Sí, en efecto, estimado autor, esas han sido todas las preguntas por parte del público que nos ha acompañado el día de hoy en esta sesión. A nombre de todo el equipo de Biloyer, le queremos extender nuestro fraterno agradecimiento por haber apoyado en esta sesión y por su disertación, la cual ha sido muy amable, muy dinámica, y también por atender las respuestas de manera tan dinámica, estimado autor. Esperamos contar con usted en algún futuro proyecto y le agradecemos por estar presente aquí en Biloyer, estimado autor. No, ha sido un placer y muchas gracias, chicos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Nos vemos, estimado autor. Hasta luego, cuídense. Estimados participantes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima sesión número 10, en el cual nos acompañará el doctor Martín Rullero Garzón, quien va a disertar sobre
sobre el cese colectivo por causas objetivas, condiciones y requisitos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día 21 de junio. Buenas noches, somos Biloyer.